Muy buenas noches y Dios le bendiga. Saludamos a las iglesias de provincia, pastores, líderes y hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que nos ven por video. Estamos animándonos ya a salir a nivel mundial. Todos estos mensajes nos han dado la oportunidad de poder conectarnos para que vean de alguna manera, ya que tanta gente está en el internet, nos puedan ver. Estamos en las miras, la vía también de poder comunicarnos. Nos habían dado otra oportunidad también de tener una forma de comunicarnos con las iglesias de provincia para que a esta misma hora estén recibiendo el mensaje por video, estén siendo ministrados con la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, Jesucristo es nuestro Rey. Amén. Vamos en esta hora a abrir la Biblia en San Juan capítulo 1, versos 33 y 34. El mensaje en esta noche es el testimonio de ser hijo de Dios. El testimonio de ser hijo de Dios. San Juan 1, versos 33 y verso 34. Y vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Hemos orado para que la revelación sea tuya, Padre bendito. Solo te pido en esta hora, Señor, que mi alma, mi espíritu, mi cuerpo esté en tus manos y estas palabras que salgan de mi boca sean palabras guiadas por tu Espíritu Santo, palabras tuyas, Padre bendito, y que la revelación de ellas sea entendida cada vida. Abre entendimiento de cada hermano, hermana que nos escucha, que nos ve por video y que en esta hora pueda ser ministrado con esta bendita palabra tuya. En el nombre de Jesucristo ponemos nuestra confianza y siendo guiados por tu Espíritu Santo te decimos amén. Amén. Dile que está a tu lado, que Dios te bendiga. Sabe que los cristianos lo mejor que sabemos hacer es bendecir. Amén. Lo que hace el adversario y todos los que trabajan para él es todo lo contrario, el maldecir. Maldecir es equivalente a decir mal las cosas. Pero Dios nos ha enseñado a nosotros que nosotros debemos de ser hombres y mujeres que estamos en esta tierra para bendecir. Y aunque veamos las cosas difíciles, que no lo llamemos como lo que vemos, sino como lo que será. Amén. Porque eso es lo que hemos heredado de nuestro Padre que está en los cielos, de que las cosas que no son, nosotros debemos decirlas como las que debieron de ser o las que serían. Amén. Dios no ve a un defectuoso, a un pecador como lo que es. Él lo ve como un ministro, Él lo ve como un hombre bendecido. Amén. Dios nos ha traído de la muerte hacia la vida, de la maldición hacia la bendición. Así que por eso estamos en esta noche, en este lugar. Por eso usted brinde los mejores aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y dígale: amado Espíritu Santo, estoy dispuesto a escuchar tu palabra. Enséñame, dile. Dice el dicho que caras vemos, mas no los corazones. Un dicho que se recoge afuera, en la calle, en el mundo, pero que hasta cierto punto toma una realidad dentro de las iglesias. Vemos nosotros muchas veces las caras, vemos la gente cómo se comporta materialmente y razonablemente,
por fuera muchas veces nosotros aparentamos y somos cristianos y manifestamos una espiritualidad. Creemos conocer a algunas personas y en verdad exteriormente lo conocemos, pero interiormente no lo conocemos. El único que conoce a cada uno de nosotros perfectamente, el único que escudriña las mentes y los corazones es nuestro Señor. Así que a Dios nadie se le escapa. Dios es el único que conoce los corazones perfectamente. Amén. Y por eso nosotros creemos conocer a veces a las personas, pero sin embargo no las llegamos a conocer. Este es el caso de un hombre llamado Job. ¿Cuántos conocen al Job de la Biblia? Muy bien. La Biblia habla sobre Job cosas muy buenas. En primer lugar, vamos a ver qué dice la Biblia de Job, capítulo 1. Ahí vemos nosotros que en la tierra de Uz hubo un varón llamado Job, y dice la Biblia, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. ¿Cómo era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, la otra versión dice, Job era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. ¿Qué mejor cristiano puede llamarse? ¿Qué mejor cristiano puede existir? Si mismo la misma Biblia lo dice, que no había otro como él. En el verso 5 se ve que él hacía oraciones por sus hijos y los santificaba a través de sus oraciones, de su intercesión por los hijos, ya que los hijos de Job les gustaba mucho celebrar, festejar. En esto la Biblia muestra en la Reina Valera como el día del convite. Quiere decir que le invitaba un hijo al otro hijo para celebrar, para festejar. Explica en otra versión y más adelante que ellos como que tomaban vino, como que comían y posiblemente Job estaba cada día preocupado por aquellos hijos, porque posiblemente ellos quizá maldijeran a Dios o dijeran mal de Dios. Quizás se equivocarían tal vez en su corazón en actitud, y por eso él cada día, dice la Biblia, que estaba él haciendo oraciones por sus hijos. Mire, dice acá la Biblia en esta versión, al terminar cada ronda de banquetes, usted imagínese en el tiempo antiguo, todo un banquete con todo, con vino, con todo, Job les mandaba las instrucciones a sus hijos para que se purificaban y levantándose de madrugada, ¿se levantaba a qué horas? De madrugada, ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos. Pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con sus pensamientos. Entonces él, para erradicar el pecado en sus hijos, él hacía oraciones todas las madrugadas por sus hijos. Mire qué tal hombre tan bueno, razonablemente muy bueno, y exteriormente acá Dios mismo, por medio de su palabra, él manifiesta que no había otro hombre como Job. Esto lo vemos en el verso 8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ajá, quiere decir, Satanás estaba en un momento cerca cuando estaban los hijos de Dios, dice el verso 7. Y Jehová le dijo, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Jehová le dice, mira, ¿no has visto a Job? No hay ninguno como él. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dice, ¿pero acaso Job teme de balde? O sea, en vano. No, tú le has acercado. ¿No le has acercado tú alrededor? ¿No le has dado bendiciones? Por eso te sirve. Por eso es delante de ti bien, apartado del mal y recto. Empieza Satanás. Y mire, vemos a un hombre que el mismo Jehová lo está mirando y le está mostrando a Satanás, ¿no? Como que es correcto, como que él es
exteriormente correcto. Pero al transcurso de todo el libro de Job tenemos la historia donde Job pierde todo y es probado. Aún lo único que no le tocan es la vida, pero su cuerpo también es tocado. Le quitan, mira, la esposa lo maldice, lo abandona. Las hijas, los hijos se mueren. Los que celebraban, los que te festejaban, ¿verdad? Acá también hay algunos que les gusta celebrar y festejar. Qué bueno, pero festeje y celebre lo mejor, una santa cena, que es lo bíblico de la palabra de Dios. Si usted es buen cristiano, celebre santa cena en su casa. Yo el otro día celebré una santa cena en mi casa. Algunos están esperando que si el pastor no hace Santa Cena en la casa del Señor, ellos nunca celebran Santa Cena. Pero sí les gusta celebrar 18 años, quinceañeros, mi cumpleaños, les gusta celebrar el matrimonio, les gusta celebrar el bautismo, todo les gusta celebrar. Porque eso trajo usted del mundo. Pero ahora no está en el mundo. Ahora usted está en la iglesia de Jesucristo. No está en el mundo. Usted no está celebrando su cumpleaños allá afuera, en la calle, en su casa. Usted está celebrando el día de Jesucristo. Usted está celebrando el día que Dios, Jehová ha escogido para santificarlo a usted. Por eso Él le ha invitado a que venga a su casa para celebrar el día de que Él lo santifica a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa con Job? Externamente, exteriormente, se veía un hombre justo, correcto, y no se le veía nada mal. Por eso Jehová dice, pruébalo a Job, que no hay ninguno justo como él, porque Jehová ya lo conoce, lo conocía y lo conoció hasta el final. Antes que él naciera, ya Jehová lo conocía a Job, y él sabía la trascendencia, y él sabía que él podía, Job, tener errores. Y por cierto, al transcurso de las escrituras en todo el libro de Job, se ve que aparecen los errores que muchas veces no se ven, lo que son internos. Y el error externo de Job en ese momento era que él tenía algo que muchos de nosotros a veces tenemos y no nos damos cuenta. ¿Y qué es eso? Es la arrogancia, la soberbia escondida. ¿Están ahí o no? Tenemos arrogancia y soberbia escondida. La pregunta es, ¿por qué Dios no puede bendecir a todos los que vienen a congregar este lugar? ¿Por qué algunos empresarios, algunos hermanos les va mejor y bien en su negocio? Son grandes diezmadores, le va mucho mejor. Son grandes ofrendadores, le va mucho mejor. Hay algunos que dan primicia y le va excelentemente bien. ¿Por qué a otros no? ¿Sabe por qué? Porque por la desobediencia entró el pecado. Usted dirá, pero no he hecho nada malo. Cada párrafo de la Biblia ha de ser practicado. Sin embargo, a veces escapa de nosotros el poder saber cuándo pecamos contra Dios, cuándo pecamos contra su palabra. ¿Por qué? Porque no la entendemos, no la escudriñamos, no la leemos. ¿Cuántas personas han leído toda la Biblia? Que pocos, amén. Sin embargo, acá hay mucha gente. O sea, ¿usted hasta cuándo dejará de ser inconverso? ¿Sabe cuándo una persona deja de ser inconverso? Cuando conoce a su Dios. Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 que el que peca no ha visto ni ha conocido a Dios. ¿Cómo puede conocer a Dios una persona si no ha leído toda la Biblia? ¿Cómo puede usted conocer a Dios si no ha leído toda la Biblia? ¿Cómo puede saber cómo es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Qué mandamientos tiene? ¿Qué palabra tiene para usted? ¿Cuál es la forma correcta de conducirse? ¿Cuál es la forma correcta de pensar? ¿Cuál es la forma correcta de ser bendecido? De ser prosperado, de vivir en justicia. ¿Cómo sabe usted si no ha leído toda la Biblia? Job era un hombre justo. Y cuando Jehová dice que era un hombre justo hasta que se halla en él un poco de arrogancia interna que no se veía, sino que se muestra. En el capítulo 30, por ejemplo, ahí se muestra un Job que empieza a cambiar, que empieza a renegar, que empieza a reclamarle a Dios. ¿Cómo podría un hombre justo, recto, apartado del mal, renegarse en un momento y reclamarle a Dios? Si él sabía que no se puede levantar el rostro hacia Dios para reclamarle algo que él ya ha determinado.
Amén. Sin embargo, en el capítulo 30, verso 25, en el libro de Job, vemos que él empieza a incomodarse y empieza con su criterio personal. Él sabe temer a Dios, pero sin embargo aquí en el verso 25 le reclama a Dios, le dice: no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Empieza a reclamarle a Dios, a Jehová. Después de ser fiel a Dios, después de soportar muchas cosas, empieza él a renegarse. Empieza en algún momento a decir: ¿por qué nací? Como que si Dios no conociera el inicio de cada persona. ¿Por qué renegarse? ¿Por qué nació? Si todo estaba en el designio de Dios. ¿Cómo podría ser un hombre temeroso, apartado del mal, un hombre recto en ese momento? Perder los estribos y empezarle a reclamarle a Dios, empezarle a decir: mira, he hecho cosas justas, el menesteroso he estado con él. Empezar a decirle a Dios que tú eres mejor, que estás reclamándole, que no es justo lo que él dice, lo que él determina. ¿Qué es lo único que puede hacer que cambie a la persona y fluya de lo interno, lo negativo que todavía tenía? Jehová pudo cortarle el momento difícil, de agonía, y no se lo cortó hasta que Job no se humilló. Por eso en el capítulo 42, Job determina humillarse a Dios. Capítulo 42 de Job, usted avanza un poco. Para resumir, no estoy hablando acerca del mensaje de Job, sino poniéndolo como ejemplo. En el capítulo 42, el último capítulo del libro de Job, empieza él a humillarse. Empieza a decir en el verso 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¡Ajá! El ser humano muchas veces, en su mente, en su forma de pensar, su criterio personal, él cree que es mejor que otros. Él cree que él tiene la razón. Esa es una arrogancia personal interna que no fluye hasta el momento que uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando una persona es arrogante. Una persona se da cuenta cuando una persona es soberbia. Muchos creen que el humilde es el pobre. Es lo peor de todo. Creen que la persona humilde es aquel que es pobre. Equivocación. La Biblia dice que Dios levanta al humilde, da gracia al humilde, mas al altivo, al soberbio, al arrogante, al orgulloso, Él lo mira de lejos. El Salmo 138 declara claramente acerca de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios en contra de la arrogancia interna de cada persona, acerca de lo que estaba habiendo en este momento en Job. Pero sin embargo él se humilló. 138 se dice: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Nos equivocamos en pensar que un humilde es un pobre. Déjeme decirle que Dios atiende al humilde. Hay ricos, millonarios que son humildes, pero hay pobres que son soberbios, altivos y arrogantes. ¿Sabe por qué? En su forma de pensar, en su forma de actuar, en su rechazo al consejo de Dios, en su rechazo al consejo de otra persona. Hay pobres que la gente dice: ay, mira lo que es humilde. Equivocación por ignorancia. Lea bien el diccionario. ¿Qué es un humilde? ¿Qué es un arrogante? ¿Qué es un soberbio? ¿Qué es un orgulloso? ¿Y qué es un sencillo? Porque hay ricos millonarios que son muy sencillos, pero hay pobres que son vanidosos y altaneros y arrogantes. No tienen ni dónde caerse muertos, pero mírele la vanidad que tienen. Esa es la realidad. Por eso no pueden alcanzar bendición. Por eso no pueden tener y alcanzar la bendición de Dios, porque están en contra de la palabra de Dios. ¿Están ahí o no? Y eso es lo interno que a veces carga un ser humano, una persona. Hay gente que se muere en su criterio, recibe la palabra y dice: del evangelio esto nomás me gusta y esto no, porque esto no es mi criterio, me parece a mí que esto no es así. Yo pregunto una cosa: ¿y quién eres tú? ¿Cuántos años de teología has estudiado para que tú puedas refutar la palabra de Dios? ¿En qué te basas?
¿En qué estás basado? Déjame decirte que hay mucha gente como Marción, hombres que creyeron que tenían la verdad en concordancia con la Biblia porque habían leído las Sagradas Escrituras y querían ser teólogos, así como este hombre, pero empezó a levantar y a escribir herejías en contra de la palabra. Por eso se necesitó en el Evangelio el canon del Evangelio, que quiere decir la regla del Evangelio, correcto. El Evangelio, los libros escogidos, deben ser los libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Pero muchos católicos y de otras religiones y hombres estudiados quisieron tener esa capacidad sin tener el Espíritu Santo. Hombres que parecieron doctos, pero que se equivocaron. Entre ellos, el principal de aquellos renombrados en la historia del cristianismo, Marción. Todo el tiempo afrentando al Evangelio escogido por el discernimiento del Espíritu Santo. Porque la palabra de la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Porque fueron grandes hombres que escribieron esto, pero inspirados por el Espíritu Santo. Si no hay inspiración del Espíritu Santo, no hay santidad, no hay realidad, no hay originalidad del Evangelio. Y esto es a nivel universal, no es para una religión nomás, es para todas. ¿Se da cuenta? Entonces nos equivocamos, creemos, y ¿sabe qué? Externamente se nos ve que somos justos, somos santos, somos aprobados, somos maravillosas personas servidoras, pero hay siempre un error que va a salir, y este es el caso de Job. ¿Acaso alguno de vosotros es mejor que Job? Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Acaso se escribirá de alguno de vosotros como se escribe de Job? Cuando empieza el libro de Job, capítulo 1, describiendo a Job, donde Jehová mismo le dice a Satanás: no has visto a mi siervo Job. Y sin embargo Job, en el transcurso de lo externo que la Biblia muestra, empieza a mostrar las diferencias y dificultades internas que tenía dentro de sí. Y Dios permite que Satanás lo aflija hasta el final, que pase un momento difícil por mucho tiempo. Es más, ¿dónde se ve su error de él interno? Vienen los amigos de Job a tratar de convencerlo, que tiene que a tratar de consolarlo para que espere en Dios. Entonces vemos que a veces nos equivocamos. Y por eso Juan el Bautista dice: yo no le conocía. Aquí vemos algo que la Biblia muestra. Dice la Biblia que Jesús se acercaba donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y cuando él lo ve, sin conocerlo, porque él dice: y yo no le conocía. Sin embargo, al ver lo que aparecía, de lejos nomás, se notaba que algo había diferente en Jesús de Nazaret alrededor de toda la gente. ¿Qué era diferente? Que él tenía el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, da muestra, aunque usted no se muestre, da muestra que hay algo especial en usted. Dice, usted lo ve normal, lo ve una persona, pero hay algo que siempre hay de especial que le atrae, que hay algo que, no sé, siente algo diferente en esa persona, que es el Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista decía: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, está hablando de Dios, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es el que tiene el Espíritu Santo. Ese es el que tiene la señal del Padre de los cielos. Pero si tú ves que sobre alguien desciende el Espíritu Santo, y después cuando viene el momento de la prueba, los problemas, saca lo que no había, lo escondido, así como Job, perfecto. Mira, si hasta Jehová habló bien de él, pero en el transcurso, la arrogancia escondida salió cuando vienen los amigos a explicarle, a rebatirle, dice: pero Job, no quiero escuchar nada, yo sé más que ustedes. Ajá, el mismo pecado y errorcito que Luzbel tenía en los cielos. Él era hermoso, querubín protector, acabado de hermosura. No había nadie como él. Jehová lo tenía por escogido. Él lo tenía
a cargo de los coros angelicales, hasta que se enalteció su corazón y quiso ser igual al Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Quiso tener su criterio propio. Ya no quiso someterse a Jehová. Quiso tener criterio personal propio. Yo puedo ser un ungido, pero después voy a mi casa, soy un gruñón. Soy un ogro. Estoy diciendo que aunque descienda el Espíritu Santo sobre mí y cuando nadie me ve, ya no permanece el Espíritu Santo en mí, soy hijo de Dios. ¿Puedo compararme a Jesús? Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. La Biblia explica claramente que nosotros debemos llegar a una estatura, a una medida, según Cristo. Cuando dice según Cristo es según el Espíritu Santo. Está hablando de un nivel del Espíritu. Cuando una persona está en el nivel del Espíritu, de Dios, una persona aunque quieras amargarla, no la reniegas, no la amargas. Y aunque se aira, aunque la Biblia dice, airaos pero no pequéis, está diciendo, moléstate un rato, pero ponte en paz. Que no se ponga el sol ante tu enojo. O sea, quiere decir que no desaparezca el sol, que no termine el día antes que te hayas reconciliado. Está diciendo claramente, pero si tú te amargas y te resientes, tú no puedes ser hijo de Dios. Tú puedes decir que el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Oh, quisiera ver si sigue permaneciendo en ti. Hola. Comentaba en la tarde que Jesús, cuando llega ante Juan el Bautista, promediaba de 30 a 33 años. La Biblia no perfecciona el tiempo perfecto de años y meses, porque no veo en la Biblia en ningún momento que a Dios le interesara que ni al mismo Jesús de Nazaret le celebraran su cumpleaños. Hola. ¿O alguien me puede demostrar que en algún momento la Biblia celebra el cumpleaños de Jesucristo, el Hijo de Dios? Hola. Oh, maravilla. Qué raro, ¿no? Y sin embargo a nosotros sí nos gusta celebrar nuestro cumpleaños. Y yo recuerdo que en el mundo la gente decía, ¡que vive el santo! ¡Que viva! Y decía, oye, ¿qué tal? Hoy sí, el día viernes es mi cumpleaños. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y otros un poquito más corrompidos, a veces en las cantinas, he tenido la oportunidad de que haya habido la oportunidad que pueda haber estado mirando, escuchando, y algunos ya un poco más, ¿no? Más relajados, un poco menos de moral, decían, no, el sábado no te comprometas porque el sábado es mi diablo. ¿Ha escuchado eso? ¿O eso en Marte nomás escucha? ¿Ha escuchado? Sí, sí, hay gente que habla en el mundo y dice, en lugar de decir mi santo, dicen mi diablo. Oye, ¿cuándo celebramos tu diablo? ¿Qué es eso? Dice, tu cumpleaños, pues. Así hablan. ¿Se da cuenta? Pero a Jesús, aquí vemos un Jesús que promediaba esa edad y él se acerca a Juan el Bautista y ni bien Juan lo ve, él estaba dando testimonio del bautismo y cuando lo ve, él le empieza a decir, yo le bautice, primero dice, arrepentíos y bautícese cada uno y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista estaba fuertemente, generación de víboras, ¿quién les enseñó a arrepentirse? Juan el Bautista fuerte, predicaba en el río, al otro lado del río Jordán. Y de repente lo ve a Jesús que aparece y él dice, yo les bautizo en agua, pero detrás mío, el que es antes que yo, a quien yo ni siquiera merezco desatar el pasador de su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Está determinando que el cristiano, escúchalo bien, esto es para romper con todas doctrinas que se levantan en el mundo, que dice que solo tiene que bautizarte en agua y nada con el Espíritu Santo, cuando ahí Juan el Bautista está diciendo, yo le bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero detrás mío viene el más importante, que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque si tú no puedes nacer del agua y el Espíritu, no entras al reino de los cielos. Está determinando claramente que no solo tiene que ser bautizado en agua, sino en el Espíritu Santo y que el fuego de Dios te consuma.
pero que consuma tu humanidad, para que Él pueda vivir tranquilamente. Porque tu cuerpo, si no lo sabías, es el templo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Testimonio de ser hijo de Dios. Si tú ves que desciende sobre él el Espíritu y permanece en él, él se bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan dice, y yo doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Amado hermano, yo puedo dar testimonio de que es hijo de Dios o hija de Dios, aquel donde yo vea que el Espíritu Santo viene sobre ella, sobre él, y que permanece en el Espíritu Santo, porque para permanecer en el Espíritu Santo hay 9 frutos que una persona debe tener: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ni en un juicio. En un juicio, si usted se pone como defensor, lo pone a Jesucristo como defensor, porque el que vive dentro de usted, ¿quién es? Mejor abogado no puede tener. Y usted se comporta con los 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Qué ley puede haber contra esa ley? Contra esos 9 frutos, ninguna. Y el fruto del Espíritu, dice la Biblia, ahí usted en el libro de Gálatas, abra su Biblia para que vea, no vaya a ser que yo le engañe. Mejor mire la Biblia. Gálatas 5, 22 y 23. Dice la Biblia claramente, mas el fruto, búsquelo bien ahí. Si no tiene Biblia, júntese con un cristiano. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hola. Tus pasiones y tus deseos son crucificados si eres de Cristo. Por eso mi esposa desde antes me preguntaba, ¿y no tienes celos tú? ¿Celos? Que yo sepa, los celos están en Santiago. Desde que yo me convertí y leí la Biblia, para mí eso es del diablo. A mí me dice, que el que tiene celos es el que ama. Esa es mentira del diablo, le dije. Porque la Biblia dice, donde hay celos y contención, hay toda obra perversa, animal, terrenal y diabólica. Ay, si no lo sabe, búsquelo. Acá está, Santiago. A ver, mire con sus ojos, no le vaya a engañar yo. Es mejor que usted lo lea. Después no va a decir, me ha convencido. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. ¿Por la qué? ¿Por la qué? La buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. ¿Qué más dice? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra santa. Toda obra, es que no los escucho, toda obra perversa, hermano. Estoy diciéndole por bromear santa, pero es toda obra perversa. ¿Usted sabe lo que significa perversión? Torcer la verdad. ¿Usted tiene la capacidad de torcer la verdad que es Jesucristo? ¿Se atreve? No se puede. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo él. Algunos me preguntaron, ¿y por qué dice nadie viene al Padre? ¿Por qué no dice nadie va al Padre? Y yo le contesté, le dije, porque ¿quién está dentro de ti?
Cristo me dice, y Cristo dijo, mi Padre y yo uno somos. Está hablando de que nadie viene al Padre. Quien está dentro de ti es Cristo. Obviamente algunos no lo dejan vivir a Cristo dentro de ustedes. Por eso no puede descender el Espíritu Santo. Y aunque si viniera el Espíritu Santo sobre usted, yo conoceré que usted es hijo de Dios cuando venga el Espíritu Santo. Y no solo cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo y permanezca en usted. Porque el que persevera hasta el final, este será salvo. No el que entra y sale. Un pie afuera, otro adentro. A veces sí, a veces no. Lo digo yo, lo dices tú. ¿Cómo es eso? Usted se va a parecer a Julio Iglesias ya. Hola. No es así el Evangelio de Cristo. Nunca lo fue, ni lo será. Si usted quiere ser bendecido, prosperado y en victoria, debe saber usted que hay que ser mucho más todavía que lo que ha sido Job. Muchos dicen, ¿por qué no soy bendecido? ¿Y por qué el apóstol, el pastor nomás es bendecido? Óigame, imagine nomás. En un momento ponga su razonamiento en fila con la palabra de Dios. Para Dios es simple. Cuando Dios creó la humanidad, cuando los llamó Adán y Eva al paraíso, les dijo que no les faltaría nada, que tendrían todo. Amén. Pero si es que obedecieran, de no tocar, de no probar del árbol de la ciencia del bien y el mal. No está hablando de manzanitas, tampoco de melocotones ni de sandías. Está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que probare, de cierto morirá. Y no estaba diciendo que se iba a morir físicamente, pero el diablo, serpiente astuta, le estaba tratando a la mujer convencer de que no iba a morir. Obviamente no se murió físicamente, pero murió espiritualmente. Juan no le conocía exteriormente, pero cuando lo vio, veía y sentía el testimonio del Espíritu Santo. Y veía que permanecía sobre él. Mire lo que la Biblia muestra claramente, su palabra. Dice en el verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mira cómo dice. Está la palabra clara. Está diciendo que Juan estaba, al verlo, vio que tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puedes tú recibirlo, porque ¿quién está dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti? Yo enseñé un curso que se llama Sígueme, donde se enseña Cristo viviendo en ti, controlándolo todo. Lo terrible es que muchos dejan que Cristo viva en ellos, pero no que lo controle todo. Empiezan a controlar su mente, sus criterios. La palabra dice así, el pastor ha predicado así, dice, no, pero no, yo no creo que es así, no me parece a mí. ¿Quién eres tú? Ni siquiera un hijo de Job. El peor problema del ser humano es ese, que se resiste a recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué Jesús dejaría el Espíritu Santo en esta tierra? ¿Alguien lo podría decir? Para ayudarnos. ¿Para qué más? Esta Biblia me muestra al Espíritu Santo como el consejero. Porque todo tiempo te está aconsejando para tu bien. Y algunos que todavía le dejan vivir al diablito ahí con su trinchecito. Y le dicen, no le hagas caso. No le hagas caso, cualquiera, todos son pecadores. Una más.
una raya más al tigre, no le hace. Pero Jesucristo dejó ¿a quién? Al Consolador Espíritu Santo, a tu consejero. Te pregunto algo, ¿quién es tu consejero? ¿Quién está aconsejando tu mente, tu corazón? Por eso vives como un cristiano a medias. Por eso no tienes las bendiciones. Algunos traen ofrenda, traen primicia, otros traen diezmo. Y luego están pesando, se dice, ¿hasta cuándo? El año pasado he ofrendado, he pactado, he dado mi apoyo, mi contribución, mi colaboración. Y nada, no soy bendecido, no soy prosperado. ¿Y por qué crees? Por la desobediencia entró el pecado. ¿Tú crees que Dios bendecería a un desobediente? ¿Cómo podría bendecirlo? La Biblia dice, no matarás, no robarás. Ninguno tenga algo en contra de su prójimo en su corazón, dice el profeta. No, uno empieza a resentirse, a rechazar, a hacer acepción de personas. Al menesteroso ayudarás, al anciano lo honrarás, lo respetarás, porque Dios está con los ancianos. Pero si ni siquiera lee la Biblia, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo puede ser justo? Y déjame decirte algo. La Biblia dice que Dios bendice al 30, 60 y 100 por uno. De los que le temen y le obedecen. Por eso no has recibido bendición. Por eso no hay cosecha. Por eso todo el tiempo siembras y todo el tiempo no cosechas. Porque ignoras las Sagradas Escrituras. Porque te has convertido y hasta has recibido un poquito del Espíritu Santo, pero no permaneces en Él. Si permanecieras, obtendrías la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no vendrías a Dios como un mentiroso, sino como un dador alegre. Un dador que sale de su corazón. Un dador que sabe sembrar, que Dios, aunque no espere nada, porque en su corazón tiene el amor de Dios y en su mente le está guiando el consejero Espíritu Santo. Le está diciendo, no te preocupes. 30, 60 y 100 por uno hay para ti. Porque has decidido escuchar la voz de Jehová tu Dios, para que hagas conforme lo que está escrito en ello. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué vas a prosperar si no meditas la palabra? Si no lees, ¿cuántos han leído la Biblia? Toda la Biblia. Con las justas 3, 4, 5 personas. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si no conoces a Dios? No tienes la mínima idea quién es Dios. No lo conoces. Y por eso caes en error, en pecado. Y por eso Dios no te escucha, menos te puede bendecir. No te puede responder si no te conoce. Primera de Juan capítulo 3. El que peca no ha visto ni ha conocido a Dios. Vosotros sois hijos de Dios, dice. Empieza ahí el apóstol escribiendo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que tú has de ser. No se ha manifestado. Pero cuando se manifieste, dice. Mira, no hay necesidad que te explique. Mírame acá. Cuando se manifieste, tú estarás acá en mi lugar. Con todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y de repente tiene más que las que me da para mí, para ti. Pero tú estás ahí todavía. Porque no conoces, no has visto ni has conocido a Dios, porque no te metes con Dios. Y vamos a leerlo mejor. ¿Qué le parece si buscamos Primera de Juan? Primera de Juan capítulo 3. Verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos... Hola, ¿están leyendo o no? Lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que peca, allá yo pensaba que era mi idea. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es, ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, aquel que tiene el Espíritu Santo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. De otra manera lo diríamos, es nacido del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Dígame a ver, ¿acaso tengo que recordaros cada vez esta palabra? Cuando venga Él en su gloria, Él vendrá por aquellos que se santificaron, que se esforzaron, que perseveraron. Te quiero decir algo más, que dejaron que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y que el Espíritu Santo permaneció en ellos. Llevo 20 años en el Evangelio. Pregúntenle a mi esposa si algún día he retrocedido. Pregúnteme a ella si algún día me he rebelado. Dígale, pregúntele si algún día me he rebelado con el estatuto de Dios, la palabra de Dios. Y luego no me esté preguntando cómo soy bendecido y prosperado. Bendición es el resultado de obediencia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que la va a pasar un poco mal. Oh sí, aquel que más sufre es aquel que será más bendecido. ¿Acaso Job no la pasó mal? ¿Cuántos han leído el libro de Job? Y a los que no, les recomiendo que lo lea para que usted aprenda que lo que usted pasa de repente no es nada. De repente usted no ha entrado al horno de sufrimiento, porque la Biblia dice que los cristianos verdaderos seremos probados como el oro. Cuando van a hacer, este es de oro, esta sortija, cuando le traen una piedra, pepas de oro, antes de que salgan las pepas de oro, primero hay un proceso. Los van lavando al oro y luego lo funden y lo van separando de los demás metales. Y cuando lo funden todavía le quitan las asperosidades, las impurezas, y el oro se separa y queda purito. Los joyeros así comprueban que es oro verdadero, porque también hay otro por ahí que parece oro, brilla casi igual que el oro, pero no conserva su estado de brillantez como el oro. Así dice la Biblia que somos los cristianos, seremos probados como Él. Y hay oro que es ennegrecido, o sea que nació en Cristo para ser luminar del mundo, que nació para tener un corazón como el de Jesucristo, para llevar a un nivel y estatura según Cristo. Pero ¿qué pasó? Se descuidó y está enmohecido, ennegrecido. Hay que pulirlo, dice el Espíritu Santo de Dios. Dios te está puliendo hoy con esta palabra. Dios está queriendo sacar lo oscuro, lo escondido que tenía dentro de tu corazón. Él quiere cambiar tu personalidad, pero tú no te dejas. Alabado sea el nombre de Cristo. El Espíritu Santo quiere dar un buen testimonio verdadero de cambio en tu vida.
Y eso no se puede hacer si es que el Espíritu Santo no viene sobre ti. El Espíritu Santo que debe permanecer en ti. Y escucha, tiene frutos. Y es amor, es gozo, es paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Cierto día iba con mi carro ahí y de repente se me adelanta otra persona y yo me voy a un lado y quiero pasar también ahí. Y el tipo se cuadra adelante, se baja del carro y se levanta los puños para querer hacerme el problema. Y mi hijo me dice: papá, mire, ¿qué cosa tiene este? Y también estaba molesto mi hijo ya. Y yo tranquilo guardé el dominio propio. Agarré y me hice a un lado y me fui. Evité empezando el careo. ¿Quién va a perder más? Yo pues, porque soy pastor, soy un hijo de Dios. Si mi carácter se viene al suelo, porque me amargo, me reniego, se me sale el indio. Entonces, ¿qué cristiano, qué Espíritu Santo está permaneciendo dentro de mí? ¿Cómo puedo obtener el nivel del Espíritu para estar conectado con Dios en todo tiempo? ¿Cómo puedo decir que Jesucristo está todos los días conmigo hasta el fin del mundo si no practico las enseñanzas? Jesús dijo: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan ustedes y hagan discípulos a todo lugar, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que les he enseñado. Y entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y aunque esté yéndome de vacaciones en algún momento o de esparcimiento, Él sigue conmigo. Y aunque no hable palabra de Dios, Él sigue conmigo. Yo a veces ni siquiera predico con la palabra, sino con conversación. Y tan solo el conversar y mirar a una persona se empieza a quebrantar a veces. ¿Sabes por qué? Es por la presencia del Señor, no por mí. No es por mi cara, no es por mi apariencia, es por la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene que permanecer en ti. No puede juntarse el aceite con el agua. No puede vivir la oscuridad, las tinieblas con la luz. O somos de la luz o no somos. Se necesita Espíritu Santo. ¿Qué debe haber en tu vida? Que la gente debe hablar que tú eres un verdadero hijo de Dios. Que tu esposa, tu esposo hable que tú eres un verdadero hijo de Dios. Debe dar testimonio tus hijos, debe dar testimonio tu familia, debe dar testimonio a la gente. Necesitas al Espíritu Santo. No hay mejor testimonio. Jesús dio testimonio a Juan el Bautista. Jesús se dejó bautizar aún no teniendo de qué arrepentirse, pero demostró por obediencia a su Padre, a sus mandamientos. Cuando te iras y te resientes, desobedeces y pecas. Porque Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Cuando dice amarás a tu prójimo, no lo haces, pecas. Cuando dice no robarás y no diezmas, pecas. ¿De qué te sirve estar acá en la iglesia y no diezmas? Porque no crees en el diezmo, no tienes fe. Entonces, ¿qué haces aquí? Hay iglesias que predican que no se debe diezmar. Ándate a congregar ahí. Pero deja a la gente con fe en este lugar, porque ellos han creído a la palabra de Dios. Si no te gusta dar ofrenda, anda a una iglesia donde dice que no se debe dar ofrenda. Ahí congrega. Pero ¿para qué vas a estorbar acá a los que tienen fe para diezmar, para sembrar su semilla en las cosas de Dios? ¿Por qué te haces daño? ¿Por qué malobras tu vida? Si puedes arreglarla con el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. ¿Por qué no haces el consejo de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y luego que antes lo vivía en la carne, o sea, en lo que tu criterio carnal, mundano, hoy lo vivo en la fe del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo me dice humíllate, me humillo.
Porque Dios le da gracia a los humildes, mas Él abomina a los soberbios, arrogantes, altivos. Y no confundas arrogancia, altivez, soberbia y orgullo. Yo te digo algo. Ciertos días me dijeron que yo soy un poco creído, un poco soberbio. Pregunto yo, si lo fuera, por eso yo le recomiendo, mire bien su diccionario. Si yo lo fuera, ¿cómo entonces Jehová me bendice? Si Dios mira de lejos al altivo, si Dios levanta al humilde, si Dios da gracia al humilde, ¿cómo puede Él bendecirme si yo fuera altivo, orgulloso, arrogante? Es lo real que nos ha metido el mundo equivocadamente. Es que porque la persona es pobre, es humilde. Mentira del diablo. Humilde es aquella persona sencilla. Hay millonarios. El otro día conté de un millonario muy sencillo y humilde, pero es millonario. Pero hay pobres que la vanidad le brota hasta por los poros. No tiene ni dinero para otras cosas, pero bien que tiene para un buen celular, bien que tiene para un telecable, pero no tiene para pagarse un estudio en el instituto tecnológico o la universidad, pero bien que tiene para otras cosas. Tienen para el televisor, pero no tienen para ponerse una buena puerta, una buena calamina en su casa. Pise realidad, hermano, hermana. Yo no predico religión, yo predico buenas nuevas del Evangelio de Cristo. La buena nueva es que Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte y quiere derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida. Dios quiere salvarte, Él quiere que nadie se pierda, que todos se arrepientan, pero también que hagan fruto del arrepentimiento. El Espíritu Santo quiere descender sobre ustedes. Solo el Espíritu Santo da testimonio cuando está en ti, cuando desciende sobre ti. La gente espiritual, los espirituales, los verdaderos cristianos obedientes darán testimonio de que eres un hijo, una hija de Dios. Escrito está, nadie puede dar testimonio mejor que el Espíritu que quiere vivir en ti. Es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo lo profetizó, que tú recibirías poder contra el pecado primeramente, cuando vendría el Espíritu Santo sobre ti. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermana.